Vamos a hablar de la inflación como fenómeno, pero como fenómeno social. Si bien la teoría, más precisamente en la Argentina, en donde se habla mucho sobre la inflación, hay muchos libros que hablan de la misma, la hablan como teoría, ¿sí? Todos sabemos que la emisión monetaria genera inflación. Esa es la ecuación, los libros de historia la avalan, y más en un país como el nuestro que estuvo toda la historia cubierto por déficits fiscales, deudas internas, deudas externas, pero bueno, en general no vamos a hablar de la teoría, sino del fenómeno. Lo quiero explicar y llevar a un término más social. Vamos a poner un ejemplo metafórico. Todos sabemos que si mezclamos amarillo con azul, obtenemos verde. Eso lo sabemos todos, lo sabemos como fórmula, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la explicación científica para que sea verde, ¿no? Precisamente para que nos dé el verde. ¿Lo sabemos explicar? No, no lo sabemos explicar. Bueno, algo sí quiero hablar de la inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Porque es un fenómeno que se desarrolla en la sociedad, pero nace en el Estado. Para poder comprender la inflación es necesario comprender algunas leyes de la economía y también algunos indicadores, que lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Primeramente tenemos que entender la ley de la oferta y la demanda. Lo vamos a explicar de una manera bastante fácil. Vamos a imaginarnos que en toda Avellaneda existe una sola verdulería. En el medio de Avellaneda, una sola verdulería. Este verdulero, ¿qué significa esto? Que vamos a tener poca oferta, ¿sí? Poca oferta de verduras y mucha demanda de compradores, ¿no? Estamos explicando los pilares de la oferta y la demanda. Bueno, este verdulero va a poder aumentar los precios de la verdura. Lo va a poder aumentar hasta que el mercado se lo permita también, ¿no? Cabe aclarar que el mercado somos todos. Todos somos el mercado. ¿A qué me refiero con que hasta que el mercado se lo permita? Bueno, primero que lo va a aumentar los precios justamente porque no tiene competencia. Y hasta que el mercado se lo permita, ¿qué significa? Y bueno, hasta que los vecinos de Avellaneda, digamos, no compro más frutas y verduras o me tomo la molestia de agarrar el auto, un colectivo, me voy a Lanús, La Boca, Quilmes y compro esas frutas y verduras. Bueno, eso como primer ejemplo de ley de oferta y demanda, ¿sí? Tenemos poca oferta de verduras, mucha demanda de compradores. Vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos a suponer que ahora lleno toda Avellaneda de verdulerías, ¿sí? Una verdulería en cada cuadra. Bueno, ahora vamos a tener un exceso de oferta de verduleros. Es un ejemplo, ¿no? No es que el problema sean los verduleros, ¿no? Vamos a tener un exceso de oferta de verduras, ¿no? Entonces los precios van a comenzar a bajar. ¿Y por qué van a comenzar a bajar? Y bueno, porque cada verdulero va a querer mantener su trabajo, ¿no? Sus ingresos, y va a competir con el verdulero de la otra cuadra, va a competir. Entonces va a empezar a bajar los precios. Y otra vez va a bajar los precios hasta que el mercado se lo permita. En este caso el mercado es el verdulero y bueno, lo va a bajar hasta que tenga un mínimo rentable, ¿no? Porque nadie trabaja gratis. Así que los va a ir bajando hasta tener un precio bajo que al mismo tiempo sea rentable. Bueno, hasta ahí todo bien, vamos entendiendo un poquito la ley de la oferta y de demanda. Y nos vamos a quedar con el segundo ejemplo. Vamos a suponer que ahora vamos a explicar primeramente algunos indicadores. En un país normal, la economía, el mercado, se maneja con los billetes que existen circulando. Eso se llama base monetaria, ¿no? O sea, todos venden y compran, venden y ofrecen bienes y servicios y compran, ¿sí? Con los billetes que existen. Eso pasa en un país medianamente normal. Ahora, ¿qué pasa? Después está el Estado, que nos cobra impuestos, ¿sí? Cuando digo impuestos no me refiero a la luz, el agua y todas esas cosas. Estamos hablando de impuestos fiscales, tributarios, que son un montón. Con eso recauda el Estado. Podemos hablar de, no sé, IVA, impuestos a las ganancias, los impuestos a los costos laborales, los impuestos arancelarios, millones de impuestos, hay como 130 y pico de impuestos que se financia el Estado argentino. Pero este video no es para hablar de impuestos, pero ya que está lo digo, digamos, un celular, el costo final de un celular es el 60% impuestos. O sea que si vos pagas 20 lucas un celular, estás pagando, no sé, 12 lucas de impuestos. Bueno, en definitiva, con esa recaudación,
el Estado lo vuelca en bienes y servicios, de paréntesis, bienes y servicios. Y también tiene que pagar a sus empleados, que son empleados municipales en general, empleados políticos, lo que sea. Tiene que financiar las asistencias sociales, todos los gastos que hace el Estado. Bueno, así todo con la cantidad de impuestos que nos cobran, que son muchísimos son, sí, estamos liderando un ranking de impuestos, no le alcanza al Estado, no le alcanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Emitir. Tiene que hacer fotocopia de billetitos, ¿sí? Como yo iba a hacer, pero no me salió. Bueno, tiene que hacer fotocopias. ¿Eso qué significa? Que existe un déficit fiscal. Estoy hablando de esto porque debemos comprender algunos ítems de la economía, ¿no? Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Necesita cubrir esos déficits fiscales, que significa que gasta más de lo que le ingresa, y como no tiene, como ya no sabe por dónde aumentar, imprime billetes, ¿sí? Los imprime, fotocopia, Banco Central, imprime billetes. Esos billetes son tirados en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Los billetes, también, como son un bien, también están atados a la ley de la oferta y la demanda. Hace billetitos, mira, ahora estoy haciendo fotocopias de billetes con mi impresora. Fotocopia de billetes. Lo dejamos ahí. Bueno, los billetes también están atados a la ley de la oferta y la demanda. ¿Esto qué significa? Que como el precio de la verdura bajó cuando había muchos verduleros, el costo o el valor del billete, que el billete no es más que un papel, es un intermediario entre el comprador, vendedor, es un intermediario, es un papel. Ese billete también pierde su valor, pero con la diferencia es que puede perder su valor infinitamente, ¿sí? No es como el otro ejemplo, que es hasta que el mercado se los permite. Así que bueno, vamos a quedarnos entonces en el segundo ejemplo. Muchas verdulerías, vamos a suponer que hay un montón de verdulerías en Avellaneda, una en cada cuadra. Y yo, como Estado, me empiezo a tirar billetes. A tirar billetes es una forma de decir, le pago al empleado público, hago obras, servicios, asistencia social, todas las cosas que gasta el Estado. Entonces todas esas personas, pum, ¿qué hacen? Gastan la plata en el mercado. Es verdad, vamos a admitir algo, es verdad que la emisión genera un incremento de consumo, ¿sí? Lo va a generar. Al principio va a generar un incremento de consumo. ¿Por qué? Y bueno, porque todo el mundo empieza a tener más plata, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos en el segundo ejemplo. Todo el mundo empieza a obtener, como es un eslabón, todo el mundo es un eslabón del mercado. Obtenemos el dinero de diferentes formas. Muchos lo hacemos desde la base monetaria, otros lo hacen desde lo que imprime el Estado. Entonces, el billete empieza a circular. La economía se empieza a calentar. Entonces, el verdulero, por más que tenga un exceso de oferta, poner que ahí estamos en el segundo ejemplo, que todavía hay un verdulero en cada cuadra, va a decir, bueno, che, yo voy a subir la banana a 2 pesos. Y la gente la va a seguir comprando, porque el dinero está aumentando, la cantidad de dinero sigue aumentando. Sigue aumentando, sigue aumentando. Entonces yo digo, bueno, me sale 2 pesos más la banana, está bien, la pago, sí, total. No me voy a ir hasta la otra cuadra a comprar por 2 pesos. Pero ¿qué pasa? Eso empieza... Ese es uno de los... Así comienza el fenómeno. Ese es uno de los efectos, uno de los primeros efectos. Porque al principio uno empieza a aumentar las cosas, los eslabones del mercado empiezan a aumentar las cosas porque la plata está disponible. Pero de repente todo empieza a aumentar. Todos los bienes y servicios, todo el consumo en general empieza a aumentar, ¿sí? O sea, al verdulero le aumenta también, no sé, la leche, la carne, porque todos empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Y de repente todos los bienes y servicios empiezan a aumentar. Entonces ya se transforma, digamos, en una necesidad, porque ya de repente vos no aumentás para ganar 1 peso más porque el dinero está disponible, sino aumentás porque todo te aumenta. Entonces, empezar a aumentar tus productos que vendes se convierten en una necesidad, ¿sí? O sea, así empieza a generarse la inflación. Empiezan a aumentar los precios porque la plata está. ¿Qué pasa? Entonces pasa lo siguiente. Acá donde viene, bueno, la parte difícil de explicar. Sigue aumentando todo sigue aumentando y se convierte en una necesidad, ¿sí? Es millones de eslabones. No existen los formadores de precio. No es que las cosas aumentan porque hay un empresario malévolo
que dice vamos a aumentar y aumenta todo. No, porque la inflación es el aumento generalizado de todos los precios, ¿sí? No es que todos los precios aumentan el 50% por año, todos a la vez. Van aumentando de diferentes formas, pero van aumentando y el conjunto de esos aumentos generan la inflación y lo que te dan los índices mensuales. Bueno, entonces el verdulero ahora está aumentando todos los precios porque le aumenta todo. Todo empieza a aumentar. La plata circula en el mercado, que somos todos los que obtienen dinero a través de la base monetaria y también venden bienes y servicios, bueno, etcétera. Eso yo lo expliqué anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Medianamente, el mercado, el comerciante, la pymes, el empresario, están en el mercado, entonces cuesta, pero van acomodando la economía, todos los eslabones que obtienen el billete desde la base monetaria van acomodando, porque en realidad la cantidad de billetes que está en un país representa la cantidad de bienes y servicios. Entonces eso se va a ir acomodando, con la inflación obviamente, se va a ir acomodando y digamos que tiene complicaciones, como que no se puede ahorrar y eso genera que no se invierta en el país. Millones de complicaciones, pero la lleva. El mercado en general la lleva, se va acomodando, pierde plata, pero la lleva. Pero ¿qué pasa con las personas que no obtienen ese billete vendiendo un bien y un servicio? Estamos hablando de los 700.000 políticos que hay entre los tres poderes, estamos hablando de los 2 millones o no sé cuántos millones de empleos públicos, los no sé cuántos millones que hay de asistencia social, entre otros. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? El mercado aumenta las cosas justamente por el fenómeno que yo les estoy explicando, pero ellos no tienen algo para aumentar. Entonces, ¿qué necesitan? Al Estado. Che, Estado, a mí me está aumentando todo. Necesito más billetes, amigo. Necesito más billetes, ¿sí? Necesito aumento. Todo aumenta. La asistencia social, los empleados públicos, los empleados del Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, todo necesita más plata. Porque el mercado hace que el mercado va aumentando todo. Bueno, en definitiva. Entonces, como el Estado ya no sabe de dónde sacar dinero porque nadie le presta plata, los impuestos son una guasada, no sabe dónde más aumentar. Acuérdense que tenemos 143 impuestos, eso se traslada en consumo final. O sea, el 50% del costo de tu celular, de la cerveza, de lo que vos quieras, plata que se la está llevando el Estado y después la reparten. Bueno, entonces ellos necesitan otra vez la plata del Estado. Entonces, che, papá Estado, dame. Se aumentan. Otra vez necesitas emisión monetaria porque no te alcanza, ¿sí? Con los déficits fiscales, vos tenés un déficit fiscal. Otra vez, le das la plata a todos ellos, que ellos no son los culpables, el Estado es el culpable. ¡Pum! ¿Y qué hacen ellos? Otra vez la plata al mercado, otra vez al consumo, el consumo crece, la economía se calienta, el mercado ajusta, el mercado somos todos, desde el verdulero hasta el empresario más grosso. El mercado se ajusta a esa cantidad de billetes que hay, como lo expliqué anteriormente, todo aumenta. Entonces, otra vez, todos los meses, otra vez necesitamos más plata, imprimen otra vez esa plata, va al mercado, se hace esta pelota, esta bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Hasta qué? Bueno, entonces vos tenés una balanza, ¿no? Acá, porque imagínate, al sector privado o al mercado, que somos todos, desde el verdulero hasta coso, cada vez le cuesta más producir, ¿sí? El billete, cada vez le cuesta más obtenerlo, porque encima que cada vez hay más billete, cada vez vale menos, por lo que explicamos, ¿no? Entonces el Estado cada vez necesita más plata, necesita más impuestos, cada vez genera más empleos públicos, cada vez genera más asistencia social, en vez de dar las herramientas para insertarlos en el mercado. Entonces se va haciendo esto, se va haciendo esto, se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo. El Estado se hace cada vez más pesado, ¿no? Bueno, al revés, el Estado se hace cada vez más pesado. Se hace más pesado. ¿Hasta qué? Colapso. Crisis. Así termina la historia, muchachos. Esta es la forma de explicar la emisión monetaria. Ya que está, metí un poquito más de información, pero capaz que les parece divertido. Así que si les gustó, compartan. Y bueno, esto es todo.